Yo no sé qué agenda tenía el enemigo para ti. Aleluya, que tu vida terminaría en el 2022, pero papá dijo que tú estarías aquí en esta noche. Así que dale palma de nuevo, que tú estarías gozándote en su presencia en esta hermosa noche. Así que estamos en victoria, estamos en júbilo. Aleluya, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a toda la visita en esta hermosa noche. No están aquí por coincidencia, sino que están aquí por los propósitos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a todos los que están en las redes. Nos alegramos que estamos en vivo. Por todos los que están conectados, le pedimos que se sigan gozando en esta hermosa noche. Amén, junto a la iglesia Río de Agua Viva, en la presencia del Todopoderoso. En esta noche, mis hermanos, queríamos hacer las resoluciones. Pero si todos nosotros decimos decir las resoluciones, los deseos, lo que esperamos para el 2023, entonces no escuchamos palabras. Entonces vamos a ponernos de pie, agarremos el consejo y vamos a escuchar palabras en esta hora. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Este ambiente está preparado. Ustedes están ahí con la copa para arriba. Así que para mí es un gran honor, un gran privilegio ceder estos micrófonos a nuestro amado pastor. Amén. Y amigo Kelvin Acerena, con lo que Dios ha puesto en sus labios. Alabado sea el nombre del Señor. Denle el aplauso más fuerte, Señor Jesucristo. Él es digno y merecedor de gloria, de honra y de alabanza. ¿Cuánto creen que Él vive? Dígale que está a su lado. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por la misericordia del Señor estamos en este lugar, hermano. Si nosotros entendiéramos lo que eso significa, es tan poderoso entender lo que es eso, que la Biblia declara que cuando se construyó el templo y Salomón dedicó el templo, cuando puso los levitas en su lugar y puso a todos los sacerdotes en su lugar, mientras entonaban porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, la nube de Jehová llenó la casa. Y dice que no podían ministrar a causa de esa gloria. Y ese himno se hizo esa noche, de esa dedicación tan poderoso que hubo que escribir un salmo entero nada más diciendo alabarle porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y seguía el salmista escribiendo adorarle todo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Parece ser que hay un secreto cuando hay un corazón que se quebranta porque reconoce que está bien, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Presencia de Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado Dios. Cuán bueno es el Señor, que nos permite terminar un año en su casa. Es un privilegio. Con tantas personas atadas en esta hora, amarradas con cadenas espirituales, solo los libres pueden adorar a Dios. Y esto es un privilegio. Eso es un privilegio. Por lo tanto, si usted está aquí en esta noche, valórelo porque usted fue convocado por la agenda del cielo. El Señor le permitió estar aquí. Porque escrito está, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Somos escogidos y todo lo que es escogido es especial. Aleluya. Gracias, Señor. Agradezco que Dios me permite estar este año despidiendo el año en su casa. El hermano Odali y su familia que nos han invitado junto con la pastora para estar aquí con ustedes hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Kelvin Aracena, pastor de la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, Avivamiento Pleno. Estamos en Santiago, en el reparto Peralta de Santiago. Una iglesia que va pujante. Hemos pastoreado 3 iglesias, pero esta la levantamos hace 5 años y lleva un mover del Señor. Nos hemos mudado 3 veces. Dentro de una universidad ya rescatando la juventud para Cristo y la iglesia no para de crecer. Nuestra preocupación ahora es con los miembros, pastor, ¿qué vamos a hacer? Nos mudamos hace 5 meses al otro local y de 100 elevamos 150 en una semana. Y dice, ¿a dónde nos vamos ahora? Digo, vamos a esperar que Dios nos siga dirigiendo. Ahora la preocupación es que el día que hagamos casa para el Señor hay que hacerla con parqueo grande porque la iglesia lleva un ritmo
y especialmente de jóvenes. Yo soy más mayor. El cuerpo de diáconos míos que dirige la iglesia conmigo y de ancianos, yo voy a cumplir 40 el mes que viene, ahora el día 11. Están entre 28, 29 y 33 años. Eso es lo que están dirigiendo la iglesia. Dios es bueno, hermano. Eso es para que los jóvenes que están aquí, se lo testifico porque es el tiempo de la juventud y decirle que su edad no es un obstáculo para que Dios lo use. Dios se quiere glorificar en la juventud. Y en la agenda del Señor la juventud está como prioridad. Solamente necesita Dios algo suyo, que se ponga en sus manos. Es lo único. Vamos a entrar inmediatamente en la palabra del Señor. Le invito a vaya conmigo al libro de los Romanos, capítulo 5, verso 12. Hoy vamos a predicar bajo el tema el ADN de Cristo en nosotros. Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la participación del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Padre, damos las gracias en esta hora. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tu Espíritu está en pleno control de este culto. Tu Espíritu ha de edificarnos, Señor, ha de hablarnos, ha de tocarnos y de ministrarnos para finalizar el año 2022 con la dirección tuya, Señor, e iniciar el 2023 caminando en el centro de tu voluntad. Pido, Señor, que tu pueblo pueda entender esta palabra mientras me concede la gracia de con denuedo hablar tu palabra, de modo que la pueda transmitir fielmente como es la intención de tu Espíritu para este pueblo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, recordando que la gloria y la honra sea siempre para ti y la unción sea sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Le voy a pedir que le ponga mucha atención al mensaje de hoy, porque hay principios que voy a hablar en esta noche que
que son muy poderosos para nuestro andar cristiano y solamente si lo entendemos podemos aplicarlo. Recuerda que la palabra del Señor declara lo siguiente, dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y muchas veces nosotros creemos cuando leemos ese texto que conocer la verdad es que la persona confiese a Cristo. La verdad que liberta, la verdad que se conoce. Porque alguien puede confesar a Cristo o porque se sienta motivado por algo, o porque le guste la religión, o porque se sienta convencido por el que habló. Ahora, si él conoce quién es Cristo, el Cristo que recibe, entonces lo liberta. La verdad es la que liberta. Por lo tanto, al entenderla, es que somos libres. Por eso la buena semilla, dice la Biblia, Jesús, que aquella que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno, representa a aquellos que escuchan el mensaje y lo entienden. Igualmente dice que aquella semilla que cayó junto al camino, que vinieron las aves y se la llevaron, dice que aquel es el que escucha el mensaje, pero al no entenderla, el maligno les roba la palabra. Por lo tanto, la palabra que entendemos es la que nos liberta. Por eso cuando yo voy a la iglesia no dejo que nada me distraiga cuando Dios está hablando, porque una sola palabra de toda la que se diga es la que va dirigida a transformar nuestro espíritu. El ADN de Cristo en nosotros, de eso voy a hablar esta noche. Según Romanos capítulo 5, la Biblia nos muestra dos simientes en lucha que hay dentro de nosotros: la simiente adámica y la simiente de Cristo. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia enseña que cuando lo plantó en el huerto, Dios colocó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y hemos podido ver a través del avance de la ciencia que el ser humano tiene algo que se le llama ADN. Y el ADN es la parte del ser humano que le transmite la información genética a la célula, que es la que le va a transmitir a usted su herencia genética de sus antepasados. La ciencia le llama a esto, dentro de la genética, una parte que se le llama el genotipo y a otra parte se le llama el fenotipo. El genotipo se le llama a aquellos rasgos hereditarios que están dentro, que no son visibles por los ojos, pero que las células suyas tienen esa información. Es por eso que usted podrá darse cuenta de que un niño puede nacer con el color de los ojos de su abuelo cuando su papá y su mamá lo tienen de otro color. Porque en su herencia genética, en la parte llamada genotipo, en su interior, tiene la información de esos rasgos hereditarios, aunque usted no lo estaba viendo por fuera. Eso es el genotipo. Los rasgos hereditarios que tenemos dentro, los que no se ven. Y está la parte del fenotipo, que es aquella parte que se puede ver, aquellos rasgos hereditarios que se ven, donde a usted le dicen: tú te pareces a tu papá, tú te pareces a tu mamá, esa oreja de tu papá, esa frente de tu mamá. ¿Ah? ¿Le han dicho a usted que se parece a alguno de sus antecesores, verdad que sí? Eso es el fenotipo. Entonces, Dios creó al ser humano con un ADN. Pero así como hay un ADN en la parte natural de nuestro ser, de nuestra biología, también hay un ADN espiritual. Y ese ADN espiritual también fue colocado en Adán. Adán Dios lo creó con el ADN humano y con el ADN espiritual. ¿Dónde vemos el ADN humano? Lo vemos cuando Dios le dice a Adán que Dios lo bendijo y le dijo junto con Eva: fructifícate y multiplícate. Entonces ahí está hablando de descendencia. La descendencia iba a heredar los rasgos físicos de sus padres, de Adán y de Eva. Pero también la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, como Dios no es humano, Dios le impartió un ADN espiritual, donde le puso de los rasgos de Dios en él. Y el ser humano, aún habiendo caído en la desgracia del pecado, el ser humano todavía conserva cosas del ADN de Dios en él. Por eso es que el ser humano, sea creyente o no sea creyente, llámese que tenga fe o que sea ateo, tiene la mentalidad para crear cosas, para hacer cosas, porque Dios es un Dios creador. El ser humano se reinventa. Y usted ve que la tecnología y la ciencia sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. ¿A través de quién? De los mismos seres humanos. Pero esos seres humanos no necesariamente son creyentes o no creyentes. Solamente necesitan ser humanos para manifestar esto. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de él. Ahora bien, cuando Adán desobedeció a Dios y Adán pecó,
el pecado no solamente trajo maldición sobre la tierra. La Biblia dice que cuando Dios habló con Adán luego de su caída, le dijo: por causa de ti, maldita será la tierra. El pecado lo afectó todo. El pecado dañó todo. El pecado no solamente afectó en la tierra, afectó todo lo creado. Afectó el universo, trajo un desbalance, trajo un descontrol en el mundo espiritual. Y no solamente produjo un problema en el área física, donde el ser humano ahora como consecuencia le venía la muerte. El ser humano se muere físicamente por causa del pecado. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó con eternidad, puso eternidad en su corazón. Dios creó al hombre y al ser humano para que fueran eternos. Pero el pecado cortó ese poder espiritual que tenía el primer hombre. Y Dios le dijo: volverás al polvo de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Por causa del pecado entró la muerte. Y el pecado camina dentro del ser humano porque fue la herencia que Adán le entregó. El ADN fue alterado en el área espiritual y el ser humano en lo adelante heredó esa maldición. Y es por eso que a la gente no hay que enseñarla a pecar. ¿Usted ha visto algún día que a usted le hayan dado un curso donde le digan: curso para enseñarte a ser adúltero? Mire, cuando yo estaba estudiando sobre el pecado fue cuando más me enamoré del Señor. Y mi fe se aumentó porque dije: la ciencia no puede explicar cómo es que un ser humano así, de meses y después de añitos pocos, sin nadie instruirlo, enseñarle a pecar, manifiesta el egoísmo. Te ve los niños peleando entre ellos desde chiquiticos por la cosa. ¿Quién lo enseñó a ser egoísta? ¿Usted le dio una clase para ser egoísta? Usted ve que desde que comienzan a hablar y a hacer su fechoría, ya también hasta mienten, sin escuchar que nadie miente, aprenden a mentir. ¿Usted le dio un curso de cómo aprender a mentir? Vino codificado con él. Y al venir codificado con él, por eso es que no hay ciencia ni hay ateo que pueda confrontar mi fe, porque la realidad del ser humano me muestra la realidad de que hay un Dios poderoso, porque el ser humano arrastra la maldición del pecado. Entonces, cuando el hombre pecó y cayó en la desgracia del pecado, como su ADN espiritual se alteró, el hombre perdió tres cosas, y de eso que voy a hablar más de lleno en esta noche. Perdió su identidad, perdió su propósito y perdió su destino. Pastor, ¿qué significa eso? La identidad es la parte suya que le da a usted exclusividad, que le hace a usted único. La identidad es tan importante que usted necesita tener un nombre, tener un apellido. Quítese su nombre y su apellido para que usted vea lo difícil que sería vivir en la tierra. La identidad usted la necesita hasta para identificarse con una nación, de donde usted es. La identidad que lo conecta con su origen. Adán perdió su identidad. Antes de la caída, la identidad de Adán era una creación de Dios perfecta, hijo de Dios y con una comunión perfecta y plena donde hablaba con el Creador. Cuando Adán pecó, al perder la identidad, ya él perdió su confianza. Por eso cuando Dios le llama en el huerto, antes de Dios hacerle saber a Adán que él sabía que él había pecado, cuando Dios lo llamó, ¿qué estaba haciendo Adán? Estaba escondido. Se escondió. Y cuando Dios lo llamó y habló con él, le dijo: ¿por qué te escondes? El pecado, al cortar la identidad de Adán, Adán no se sentía hijo. Y como no se sentía hijo, no tenía confianza de hablar con su padre, de hablar con su papá. Por eso es que cuando alguien pierde su identidad, como usted nació bajo el pecado, usted nació sin una identidad espiritual porque su ADN fue cortado. Y es por eso que el ser humano busca en los placeres de este mundo sentirse satisfecho porque no sabe quién es. El ser humano no sabe quién es. El ser humano sin Cristo no sabe quién es. Es un pedazo de carne con ojos que camina y que piensa, pero no sabe quién es. Por eso no sabe el poder que tiene en el mundo espiritual. Y cuando Dios me habló, yo estaba en Puerto Rico en el mes de agosto, cuando Dios me dio esta palabra y me dijo: háblale a mi iglesia. Eso fue a las 6 de la mañana. Me dijo: despiértate, abre tu Biblia. Y me lleva aquí, estudia.
Y háblale al pueblo que yo necesito que ellos trabajen con su ADN espiritual. Porque aún en la iglesia, si nosotros no entendemos esta parte, vamos a estar caminando en la naturaleza adámica más que en la naturaleza de Cristo. Y esta noche, en el nombre del Señor, mi asignación de parte de Dios es inyectarle fe en el ADN de Cristo de su vida para que usted lo active y usted trabaje en la identidad que usted tiene de hijo de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Adán no sabía quién era. Como el ser humano perdió su identidad y no tiene identidad, ahora busca esconderse detrás de cosas. Por eso es que el que vive sin Cristo busca llenar ese vacío. Como no sabe quién es, en términos espiritual, su psiquis lo lleva a vivir un estilo de vida donde busca refugiarse en cosas. Como no sabe quién es, unos buscan refugiarse en las drogas, otros buscan refugiarse en el alcohol, otros en los placeres del mundo. Tienen que vivir todos los días para los placeres del mundo porque sienten que la vida no tiene sentido para ellos si no salen a hacer algo, si no salen a gastar. No importa que ganen mucho, ganen poco, hay que buscar, hay que hacer, hay que gastar, ni siquiera puedo estar en la casa, hay que salir para la calle, hay algo que buscar, porque la persona al no tener una identidad de hijo de Dios, tiene un vacío existencial en él, y como no sabe la respuesta a ese vacío que tiene, de manera inconsciente se refugia en las cosas de este mundo. Otros se refugian en la vida sexual alegre, sea hombre, sea mujer, cree que el sexo es su satisfacción, para al final darse cuenta que no. Usted no ve que a veces usted ve hombres casados con mujeres que son sumamente hermosas y cuando son infieles tú buscas comparar y dices, pero ese es menos que la esposa que tiene. ¿Pero por qué la busca? ¿Por qué busca a la mujer de la calle? ¿Por qué la busca? Porque esa naturaleza pecaminosa no sabe discernir. Y como no sabe discernir, lo único que busca es satisfacción del placer sin medir consecuencias. Porque el ser humano no es adúltero porque adultera. El ser humano adultera porque es adúltero. Se parece, pero no es lo mismo. Es decir, el hombre o la mujer no es infiel y después de ser infiel es que es adúltero. No, nace con eso. Lo que pasa es que hay quienes lo expresan, quienes no. Hay quienes son sinceros y lo dicen y quienes no. Pero no hay un solo ser humano en esta vida, no hay un solo hombre que aún estando casado no vea a otra mujer en un momento que la vea y le guste. Es parte de su humanidad. La diferencia está en aquellos que han conocido a Dios, que ahora no le dan el gusto al pecado y no ejecutan. No sé si me doy a entender. Cuando no tenemos identidad, buscamos en los placeres de la carne y en los placeres del mundo cuál es nuestro origen. Creemos que fuimos creados para eso. Dese cuenta de algo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó sin ropa. Y al crearlo sin ropa, lo creó sin cartera. El hombre no tenía cartera. Ahora voy a decir por qué. Cuando Dios lo creó, el hombre no necesitaba el dinero. Porque él gobernaba todas las cosas, él gobernaba sobre la riqueza. ¿Qué le dijo el Señor? Gobierna sobre la tierra y júzgala. Y en esta tierra que le mandó a gobernar existía el oro. Pero el oro no dominaba al hombre. El hombre dominaba al oro. Pero una vez el ser humano cae en la desgracia del pecado, el hombre que estaba llamado ahora a dominar la riqueza, ahora la riqueza domina a ese hombre. Por eso usted ve que cuando Cristo está tentando a Jesús, en una de las tentaciones le muestra toda la riqueza de este mundo y le dice, todo esto te daré si tú postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado. Ahora, ¿quién se lo entregó? ¿Dios? No, se lo entregó a Adán cuando pecó. Porque al hombre fue que Dios le dio la responsabilidad de gobernar la tierra. Y le voy a decir algo ahora que quizás le va a chocar a mucha gente.
Pero no me juzgue de una vez, solamente analícelo. Oiga lo que le voy a decir. La mujer no transmite el pecado. El que transmite el pecado es el hombre. Porque al hombre fue que Dios le dio la responsabilidad en el huerto. Y cuando el hombre pecó, fue por causa del hombre que Dios le dijo: ahora por tu pecado, maldita será la tierra. Por eso es que Cristo, siendo hijo de una pecadora, porque María tenía el pecado adámico, nació sin pecado, porque el pecado se transmite a través del esperma del hombre. El hombre que transmite el pecado, la mujer no lo transmite. Ahora le tengo una mala noticia. Como solamente hay un Cristo y un solo Mesías, todos los demás que estamos sobre la tierra nacemos de la unión de un hombre y una mujer. Por lo tanto, todos nacemos siendo pecadores. Solo Cristo nació limpio porque María, Dios la utilizó para que el Espíritu Santo pusiera su simiente dentro de ella. Y María pudo prestar su humanidad para que el Cristo de la gloria tuviera apariencia física, apariencia humana, pero no nació siendo pecador. Pastor, ¿dónde te saca eso? Porque donde la Biblia habla de simiente, utiliza la palabra fera, que es la misma palabra utilizada para esperma. Por eso es que dice en el primer libro de Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, el esperma de Dios está en él. Y que vaya entendiendo, y le iba a hablar de unas cuantas cosas esta noche. Como en el Vaticano no hay revelación de la palabra, el Vaticano quiso arreglar eso y ahí fue donde se inventó que María fue sin pecado concebida. Entonces de ahí pues dicen que Cristo no nació siendo pecador porque María fue sin pecado concebida. Y un error lleva a otro error, porque si dicen que María fue sin pecado concebida, entonces hay que buscarme el papá de María, la mamá de María, que también fueran sin pecado concebido. Y eso va a llevar a otra generación para arriba que me tenga que demostrar que fue sin pecado concebido. Como esa teoría no aplica en la Biblia, el Vaticano se inventó eso y la gente lo cogió por arribita y no investigan por la Biblia, porque el Vaticano quiso entender un misterio que solamente el Espíritu se lo revela a los hijos de Dios en la palabra. Entonces le buscó un bajadero humano. Por eso María misma dice: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella admite que necesitaba un Salvador porque ella nació de la descendencia de Adán. Ella no vino de otro planeta. Si de Adán hasta acá todos nacen siendo pecador, eso le incluye a ella. Y eso no le quita méritos, para que nadie vaya a entender que nosotros no juzgamos mal a María. No, María fue salva también por Cristo. Y como salva por Cristo está en el paraíso del Señor. Está esperando los redimidos algún día. Pero la grande no es ella. Grande es aquel que nació de ella, porque vino por voluntad del Padre. Y por eso adoramos a ese. Por eso adoramos al Señor. Entonces el ser humano perdió su identidad. Número 2, el ser humano perdió su propósito. No solamente no sabe ahora quién era, sino que tampoco sabe para qué vive. Y eso incluye muchos creyentes. No saben para qué están vivos. Dios nos creó a todos con un propósito. Pero como consecuencia del pecado, el ser humano perdió eso. Y como lo perdió, el ser humano lo que hace es vivir el día a día. Me acuesto en la noche, me levanto en la mañana, voy después a estudiar si estudio, soy joven. Si ya no estudio y iré trabajando, voy a trabajar. Y hago una rutina de vida todos los días, el mismo círculo, hasta que un día pasen los años. Si una enfermedad no me lleva antes, yo me ponga viejo y después de viejo, entonces me muera. El ser humano vive sin propósito. Porque perdió. En su ADN espiritual perdió su visión de entender que está en esta tierra con un propósito. Y sin temor a darle una estadística, no solamente el 100% de las personas del mundo, sino también que una gran parte de los hijos de Dios están caminando una vida sin propósito. A lo que traiga el día, hasta el día que me muera y me vaya. Más adelante sigo hablando sobre eso. Tercero, lo tercero que el ser humano perdió fue su destino. No sabe para dónde va. Como no sabe para dónde va, luego después que se muera, porque la muerte nadie la puede negar.
Por eso usted ve que aún los ateos más grandes, ninguno se atreven a decir que no se mueren. Porque la muerte es una realidad que le llega a todo ser humano. Unos van delante, otros van detrás, pero ese momento no hay quien lo evite, porque del polvo fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Por eso hay que entender para qué estamos en esta tierra, entender nuestra identidad, para vivir con ese propósito y posteriormente saber para dónde nos vamos. Y como el ser humano al perder en su ADN espiritual esta visión de hacia dónde va, se ha tenido que inventar muchas cosas porque no sabe. Entonces han surgido muchas religiones. Unos se inventaron que cuando se mueran, si fueron buenos, van a reencarnar en otra vida, ya sea un animal, ya sea un insecto, ya sea en cuantas cosas. Cosas que parecen extrañas, pero existen, hermano. Esa creencia existe. Otros se inventaron la teoría de que si muero por una guerra santa y me pongo una bomba, ¡pum!, y exploto mucho, entonces Dios me va a dar 7 mujeres en el paraíso. Como si después de muerto usted tendrá necesidad de reproducción. Vea qué cosa, hermano. Pero surge esa teoría. Otros han creído en la teoría de desarrollar el pensamiento y la meditación para la iluminación. Todo eso surge de que como el ADN espiritual del ser humano fue alterado, el ser humano perdió su destino. Así como no sabe quién es, así como no sabe para qué vive, tampoco sabe para dónde va. Y otros, como no entienden esa parte, ni creen en que van a reencarnar, ni creen en la meditación, ni creen tampoco en que van a ir a un paraíso, sino que uno lo que dicen es, el muerto con tierra tiene. Para ningún lado va uno porque se muere. Pero cada quien se formó un argumento, cada quien se hizo su propia teoría, pero todas esas teorías provienen de un mismo origen. El ADN espiritual del ser humano dañado le quitó la visión de su identidad, le quitó la visión de su propósito, por lo tanto no entiende su destino después de muerto. Dios, preveyendo todo esto y sabiendo todo esto, le dice a Adán y a Eva, le hace una promesa. Y le hace una promesa de una futura restauración de esto, cuando le dice a la mujer, de tu vientre, de tu simiente, saldrá uno, el cual la serpiente va a herir en el calcañar, pero él le va a pisar la cabeza. Dios le dio al ser humano la promesa de la restauración. Y de manera codificada comenzó a trabajar en el Antiguo Testamento en esta parte para mostrarnos a nosotros, ahora los creyentes de estos tiempos, a los creyentes que íbamos a conocer el Mesías, entendiéramos que Dios a través de Cristo vino a restaurar estas 3 cosas. Por eso fue que fue necesario que Cristo viniera. Si usted se pone a meditar, no tiene sentido que Dios hiciera carne y viniera a la tierra a morir por la humanidad, si no fuera porque hay que restaurar algo en el mundo espiritual. Porque Dios hubiese podido escoger el camino fácil y decir, lo perdono y ya. No hay necesidad de que él mismo tomara forma humana, viniera a la tierra y dejarse matar por su propia creación. Entonces eso tiene su explicación. Es que necesitaba restaurar el ADN espiritual del hombre, y para restaurarlo, así como un hombre perdió por el pecado todo esto y trajo maldición, tenía que hacerlo en condición de hombre, para que en condición de hombre restaurara la identidad, el propósito y el destino de la humanidad. Si lo va a aplaudir al Señor, apláudalo fuerte. Y Dios, de manera codificada en el Antiguo Testamento, comenzó a darnos a nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos dejó codificadas ciertas escrituras para que entendiéramos que Él estaba trabajando con eso. Me voy a remontar a los tiempos de Adán. Cuando Adán peca y Dios hace la promesa de restauración, muchos años después, Dios llama a Moisés. Después de Dios haberse comenzado a manifestar a Abraham, Dios llama a Moisés. Y cuando Dios llama a Moisés, ¿desde dónde lo llama? Desde una zarza ardiente. Cuando lo llama desde la zarza ardiente, la Biblia dice que cuando Moisés se acerca y el Señor le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y Moisés comienza a hablar con él y Moisés le dice, ¿quién tú eres?
Él le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En esas frases cortas hay un misterio encerrado. ¿No lo ha notado? Pues se lo voy a decir ahora. Dios no conectó a Moisés con Adán. Por eso él no le dijo: yo soy el Dios de tus padres, Adán y Eva. Dios se fue más adelante del tiempo de Adán y más atrás del tiempo de Moisés, y Dios lo conecta con Abraham. Porque Abraham fue el hombre a quien Dios se le manifestó y con quien Dios comenzó a darle la promesa de un pueblo, pero también comenzó a tipificar en la vida de Abraham y su hijo Isaac el sacrificio del futuro Mesías. Por lo tanto, cuando Dios conecta a Moisés con Abraham, Dios está decodificando un misterio que es el que tenemos que entender hoy. Y era que Dios no quería que Moisés se conectara con la descendencia adámica, sino que entrara en la descendencia abrahámica. Pastor, ¿qué significa eso? Lo que significa es que Dios no quiere que sus hijos ahora en Cristo nos estemos identificando con la naturaleza de Adán, sino que nos conectemos con el ADN de Jesús. Voy para allá. Solamente lo estoy resumiendo para entrar de lleno en el mensaje ahí. Mire cómo Dios le saca la identidad a Moisés con respecto a Adán y lo conecta con Abraham. Comience por ahí. Le está restaurando al ser humano su identidad. Número 2. Después vemos cómo Dios comienza a decodificar que tiene propósito con el ser humano. Habla con el profeta Jeremías y le dice: antes de que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él tenía 12 años cuando Dios le habló. Y Dios le dice a él que el propósito de vida de él comenzó antes que se formase en el vientre de su madre. Por lo tanto, ahí Dios decodificó que el ser humano no nace por accidente. Ahí el ser humano, Dios nos está diciendo que nace con propósito, que Dios lo escoge desde antes de que se formara en el vientre de su madre con un propósito, con un diseño. Usted y yo, hermano, nacimos con un propósito. Y déjeme decirle ahora que en Cristo ese propósito suyo, usted no nació para vivir entregado a las bebidas, usted no nació para vivir entregado al adulterio, usted no nació para vivir en el pecado, usted nació ahora con un propósito de glorificar a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. No fuimos diseñados para este mundo. No fuimos diseñados para estos placeres del pecado. Por eso el mundo no lo entiende. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso para el mundo parecemos extraños. Pero no es que somos extraños. Somos la naturaleza más perfecta y la manifestación de Dios aquí abajo en la tierra. Mire, le voy a decir algo. Si están transmitiendo, llega por aquí la cámara. Bien. Déjeme decirle unas cuantas cosas. La gente dice que nosotros somos locos. Sos locos cristianos. Sos locos esto. Porque nos ven en un culto adorando a Dios y hablando en lengua. Ahora, yo le voy a ser honesto. Yo quisiera que grabaran un culto nuestro. Y que también grabaran a la gente en una discoteca. Fumando y haciendo tanta moriqueta y tantas cosas. Y que después en un video me lo pongan los dos y me digan quién parece más loco que quién. Entonces aquí hay un error de interpretación, hermano. Yo quiero que me muestren a mí un hombre y una mujer que sus finanzas se han organizado y vivan para el reino de Dios y que su dinero no se quede en la licorería, no se quede en los vicios ni se quede en la calle. Y después me muestren a un hombre y a una mujer que todo lo que cobra para discoteca, para parranda, para bebida, entonces que me diga quién es más loco que quién. Yo quiero que me diga también un hombre que es más hombre que yo, porque él se siente tan macho porque tiene muchas mujeres y logra conquistar muchas. Mire, eso lo hace cualquiera. Eso es demasiado fácil. Ahora, someterse a una, tener una sola, eso es para héroes. Por lo tanto, ese sí es un hombre de verdad. Mire, eso es un héroe, una sola. Y fijo ahí todo el tiempo. Eso es para héroes. Entonces, ese es más hombre. Yo recuerdo que donde yo laboraba, a mí me relajaban. Y me decían, di que ese media libra, Dios, y eso di que es un hombre. Y recuerdo que el jefe mío salió un día y dice, ese es más hombre que todos nosotros. Porque nosotros hemos podido vivir con una sola mujer. Y él tiene varios años de casado y está ahí. Yo nunca lo he visto en una falta aquí en el trabajo. Digo, pues las piedras hablaron. Así que el ser humano, como no tiene cordura, piensa desde su vida loca
y nos juzga a nosotros como locos, pero nosotros estamos bien claros, hermano. Nosotros estamos bien claros. Entonces Dios le dice a Jeremías: yo te escogí, yo te santifiqué y te di por profeta. Dios vio el producto terminado. Antes de santificar a Jeremías, ya Dios lo llamaba santo. Antes de que desarrollara un ministerio profético, ya Dios le dijo que él era profeta, porque él nació con el propósito. Ahora usted debe descubrir el propósito suyo en la vida. Usted no nació simplemente para venir aquí a la iglesia y saludar a los hermanos. Dios tiene un plan y un propósito contigo, hijo. Tiene un plan y un propósito contigo, hija. Descúbrelo. Descúbrelo. Y ese propósito es glorificar a Cristo en todo lo que hace. El problema es que la gente cree que el propósito es que soy pastor, que soy apóstol, que soy evangelista, que soy profeta o que soy maestro. No, eso es ministerios, eso es otra cosa. Eso está dentro del propósito, que también hay gente que Dios la llama con esos ministerios. Pero también Dios te puede llamar en tus labores, en lo que tú haces. Ahí tú debes glorificar a Cristo. Para eso tú naciste, para mostrar a Cristo, para ser luz del mundo, para hacer sal de la tierra en lo que haces. Si el pueblo de Dios entendiera eso, luchara contra ese mensaje adámico que hasta desde los púlpitos se predica. Por eso fue que Dios me dio una encomienda: háblale a mi pueblo que rompa con esa maldición. Cuando yo escucho del púlpito que le dicen a la gente: hermano, usted sabe que cualquiera peca porque somos débiles. Hermano, usted está declarando una verdad, es verdad. Eso es verdad. Pero le estamos dando mucha fuerza a la naturaleza de Adán. Porque ¿por qué decimos esa verdad? Porque estamos aceptando que Adán nos dio a nosotros ese ADN de debilidad. Pero a nosotros se nos olvida que Dios nos está mandando a reclamar una herencia espiritual cuando dice: así como en Adán todos fueron constituidos pecadores y todos murieron en el mundo espiritual, así también por Cristo todos son constituidos santos, justos y perfectos. Y recuerda, hermano, que así como usted cree, así será. Por lo tanto, si la fe suya es que usted es tan débil, que usted puede caer porque somos débiles, usted se está identificando mucho con Adán. Identifíqueseme con Cristo. Diga el débil, fuerte soy. En Cristo yo no voy a caer. En Cristo yo voy a permanecer. Alabado sea el nombre del Señor. El día que la gente se les revele al pecado y vaya al altar y lidere seriamente con su pecado y diga: Señor, esto yo no lo quiero en mi vida, esto yo no lo acepto en mi vida, ese día se le va a romper la cadena. Porque la gente está esperando que hoy en día venga un predicador, le ponga la mano, lo sople, lo tire para atrás o le tire el saco y le resuelva la vida. Esto no funciona así, hermano. Esto funciona que usted tenga fe en lo que usted es ahora espiritualmente. La Biblia dice que ahora usted es un hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ejerza fe ahora en esa persona que usted es. Ejerza fe. No podemos apartarnos del propósito. Por eso hay personas que Dios no le acepta renuncia. La gente que no. Y cuando pierden como el camino, Dios lo pasa hasta por un trapiche, pero lo trae de nuevo. Porque hay personas que Dios no le acepta que se entreguen al mundo porque no están diseñados para el mundo. Así que cuando usted se vaya a enamorar, escúcheme, jovencitas y jovencitos, y los más mayorcitos si usted está soltero, cuando usted se vaya a enamorar, lo primero que usted tiene que preguntarse de aquel que usted está enamorado: ¿qué le aporta a esa persona el propósito de Dios en la vida suya? Un análisis que usted tiene que hacer. Pregúnteselo a ese varón cuando se le acerque: ¿qué tú entiendes que le va a aportar el propósito de Dios en mi vida? Porque Dios une propósito. Dios no anda uniendo carne, Dios une propósito. ¿Qué te aporta ese varón? ¿Qué te aporta esa varona? ¿Qué te aporta? Por eso es que hay personas que han abortado el propósito, porque cuando se unen a personas que lo eligieron sin discernir que esa persona no le aporta a su futuro, lo que hace es que dan un brinco para el mundo. El tiempo da, vine virado esta noche. En el nombre del Señor. Tienes que descubrir el propósito de Dios en tu vida. Miren, en una ocasión, yo viví un proceso muy fuerte. Yo he vivido varios procesos, pero hubo uno que me marcó en particular. Hace 7 años, en uno de los viajes que estuve a Costa Rica predicando,
yo viví una experiencia con un dolor que me dio en el avión aquí en la cabeza, cuando iba aterrizando en Costa Rica. Y yo recuerdo que al otro día yo llegar, yo comencé a botar sangre por la boca y por la nariz. Y yo escuchaba esa voz que me decía, cambia el pasaje y vete, deja de hacer lo que viniste a hacer. Tú estás enfermo, tú ni sabes lo que tienes, porque yo botaba sangre así. Y yo iba a subir al púlpito a predicar y iba que la gente se daba cuenta, y yo iba al baño y botaba la sangre y venía otra vez para adelante. ¿Y usted no cree que mi ser interior temblaba? Yo temblaba, y dije, Señor, ¿qué es lo que tengo? Pero cuando Dios se glorificó en esos lugares, mire, había una congregación en un momento que algunos de los líderes estaban en pecado, en adulterio, y cuando el Señor comenzó por el espíritu de ciencia y profecía a sacar los pecados, y esa iglesia tuvo que elegir líderes nuevos, y dije, bueno, por esta victoria que hay aquí fue que el enemigo no quería que viniera. Pero bien, culminamos los días que estuvimos en Costa Rica. Cuando retorné a la República Dominicana, me detuve en el home, un hospital que hay llegando a Santiago. Y llegué a mi casa primero fui al home. Y esperé mi turno ahí, consulté con un otorrino. Cuando me manda a evaluar, me pide que me haga una tomografía. Cuando me hago la tomografía, sale algo muy feo aquí, que parecía un tumor. Ella me dice, no se ve bien en la tomografía, tiene que hacerte una resonancia magnética. Ustedes le dicen aquí un MRI, creo que MRI, ¿no? Cuando voy y me hago la resonancia magnética, me pusieron cita para 4 días ir a buscar el resultado. Cuando fui a buscarlo, no me lo querían entregar. Y recuerdo que alguien llamó al teléfono y dijo que me pusieran al teléfono, y yo lo tomé y me dijeron, ¿por qué le indicó su doctor este estudio? Yo le expliqué que la tomografía había algo extraño ahí, pero que no se veía tan bien, y me pidieron un estudio más profundo. No me lo querían entregar, y yo le dije, pues mire, yo tengo que viajar el sábado a Nueva York, yo tengo campaña en Nueva York, voy a predicar, necesito que usted me entregue eso antes del sábado para que mi doctora lo evalúe, para ver si puedo tomar avión. Pues me pusieron cita para viernes, y el viernes fui a buscar mi resultado, ahí me lo entregaron. Cuando se lo llevé a la doctora lo vio, no le gustó el pronóstico, y me dijo, vete a Nueva York si tú tienes algún compromiso en Nueva York, y cuando vengas, ven a la consulta que tengo que hablar contigo. Yo voy a hacer una junta médica aquí. Voy a hacer una junta médica para que evaluemos tu condición. Bueno, para recortarle todo el asunto, vine a Nueva York en ese momento y prediqué. Cuando volví a Dominicana, voy donde ella y la doctora me espera alegre, pero mientras tanto el enemigo me turbaba, porque yo escuchaba esa voz que me decía, ni te lo querían entregar el diagnóstico de tan malo que tú estás. Cuando vengo está la doctora alegre y dice, mira, se descartó un tumor, tú no tienes un tumor, tú lo que tienes es un quiste. Tú tienes un quiste de retención ahí en esa área. Tú te me vas a hacer una tomografía de control cada 3 meses. Si eso sigue creciendo hay que sacarlo. Si no crece lo dejamos ahí. Pues yo, como se me había detenido el sangrado, pues dejé eso a un lado. Pasaron 7 años hasta el año pasado. Yo no me hice ninguna tomografía de control, pero comencé a manifestar un problema. Por eso usted ve esos lentes con los que yo llegué, que ahora me los quito para predicar. Le voy a explicar por qué ahora no lo uso y por qué me molesta. Tuve que ir al oculista porque yo comencé a perder la visión de este ojo derecho donde estaba el quiste. Pero de manera rápida. Y me preocupé. Me preocupé, pero no le puse asunto, no quería volver al doctor. En ese momento el ministerio a nivel internacional explotó a un nivel en esos 7 años, que el Señor me puso, los últimos 7 años que tengo viajando, son 20 y 21 aviones fijos por año. Esas invitaciones no se paran. No bien está cerrando el año, ya el año está lleno. Entre lo que pastoreo allá y entre Centroamérica, Puerto Rico y gran parte aquí de Estados Unidos. Eso es fijo todos los años. Y comencé a desarrollar un problema. El otro año, para agosto, yo vine y en 12 días tomé 5 aviones, y los últimos 2 aviones después de salir de Illinois, me estaba dando un dolor de cabeza bien fuerte cuando tenía 1 hora volando. Y al otro día amanecía con el ojo hinchado. Y yo comencé a preocuparme y me sinceré con la iglesia. Le dije, hermano, le voy a explicar por qué su pastor está usando lentes. Ustedes no saben por qué yo lo estoy usando últimamente. Fui al médico, me recetaron estos lentes porque he pedido la visión de este ojo. No estoy viendo de este ojo. Y le expliqué mi diagnóstico. Le dije, pero yo me he desconectado por 7 años
y no quise volver a doctor y he tenido temor de enfrentar esta situación porque no quiero que me operen, que me abran por ahí. Y yo le dije al Señor, por eso le estoy dando este testimonio, yo le dije al Señor, Señor, búscate a otro. Eso fue en agosto del otro año cuando vine a Chicago, ya cuando me iba a decir, Señor, búscate a otro. Predicadores hay por mucho. Yo voy a pastorear la iglesia que estoy pastoreando ahí hasta que mi salud se vaya deteriorando o no sé qué vas a hacer. Mientras tú me des vida, yo voy a pastorear la iglesia local, pero no acepto una invitación más fuera de la nación. Me están haciendo daño los aviones y tú me cogiste para este propósito. Hoy estoy renunciando. Todo uno en su ignorancia. Señor, búscate a otro. Entonces, cuando le dije esto a la iglesia, le dije, no voy a viajar más, porque ellos comenzaron a sospechar, porque yo tenía 3 meses y no salía del país. Yo estaba acostumbrado que su pastor sale cada 2 meses, casi siempre tiene invitaciones, fuera, me voy por 5 o 6 días. 5 o 6 días, vengo a una iglesia que me trae, prediqué y para atrás. Y ellos estaban dando cuenta que tengo 3 meses que no viajo. Entonces ahí fue que comenzaron a indagarme, ahí fue que yo me sinceré. Y recuerdo que una hermana me dijo, pastor, ¿y por qué usted no va donde la doctora que lo evalúe? Y yo le dije, es que yo no quiero ir, hermano, me va a regañar la doctora. Cuando ella vea mis récords me va a regañar. ¿Cómo se llama su doctora? Le di el nombre. Y la hermana entonces lo que hizo fue que el próximo domingo me dijo en el culto, pastor, usted tiene cita mañana. Digo, ¿cita con quién? Digo, con la doctora suya. Yo llamé y hice una cita para usted. No, hermana, yo no voy para allá. Mire, usted va o la iglesia lo va a llevar. Recuérdese que usted nació con propósito. Y como usted nació con propósito, usted no puede renunciarle al Señor. Usted tiene que hacer su trabajo, por lo tanto, enfrente esa situación, que Dios haga lo que vaya a hacer. Me dice ella, pues me amé de valor y fui para mi doctora. Mire lo que hace Dios. ¿Por qué es que usted tiene que entender que usted camina por un propósito? Yo le dije al Señor así, pero en una parte de mí estaba siendo infeliz. Porque yo sé que a qué me llamó Dios. Yo sé que Dios me llamó a esto. Porque en el pueblo de hoy en día, hermano, hay una contaminación a nivel mundial. Hay un gran número de creyentes, pero hay demasiada apostasía. La palabra no está siendo predicada. Entonces, si Dios me puso la gracia de que me inviten por todo lugar y me ha dado el conocimiento para llevar la palabra, yo le estaba poniendo a Dios una renuncia para la cual no nací. Yo sé para qué Dios me quiere. Cuando usted sabe para qué Dios lo quiere, mire, el enemigo no lo puede destruir. Cuando usted sabe para qué Dios lo quiere, el enemigo no puede destruir. Porque aún lo que le viene a usted por lo que usted está haciendo, aunque le duela, usted lo recibe con gozo y dice, el Señor hará, no sé por dónde, pero el Señor hará porque usted está haciendo su voluntad. Cuando llegué, ella abre el expediente y me dice, hijo, 7 años sin venir. Y dije, doctora, sí, no me regañe, pero aquí estoy. Me dijo, ven, vamos a hacerte una tomografía. ¿Qué te está pasando? Le expliqué que había perdido gran parte de la visión del ojo y lo que me pasaban con los aviones. Y ella me dijo, hazte esta tomografía, veremos entonces si tenemos que operarte, a ver en qué condición está eso ahí adentro. Hermano, parece que Dios estaba esperando eso. Cuando yo fui y me hice la tomografía, volví con los resultados. Cuando yo entré a la oficina, entré con el problema de mi ojo, me senté con el problema de mi ojo, pero cuando ella entró al CD y sacó los resultados, me viró la pantalla de la computadora y me dijo, mira cuál es tu condición. Ahí no hay nada. A ti te hicieron una cirugía y tú tienes una cicatriz ahí adentro. El Señor me hizo una cirugía, hermano. Y ahí mismo me comenzó a cambiar la visión del ojo. Ahí mismo me comenzó a cambiar la visión del ojo. Vea, mi Biblia no es letra grande, véalo ahí, vea. Usted ve que no es letra grande, vea, ahí, le estoy predicando con ella. Usted no me ha visto con los lentes leyendo, vea. Mi vista se restauró. Mi visión se restauró. Dios hizo la obra y Dios me dijo, tú ves para qué te llamé. Y cuando yo comuniqué que ya estaba apto para viajar, eso fue en el mes de febrero, ya en mayo estaba en Nicaragua, en julio estaba en Puerto Rico, en agosto volví a Illinois y dije, Señor, el lugar de donde te renuncié, para acá me volviste a traer otra vez, porque Dios no le acepta renuncia. Si usted nació con un propósito, camine en ese propósito, viva en ese propósito, muera por ese propósito. Si usted vive y muere para Cristo, murió para bienestar, porque el morir en Cristo es ganancia. Yo no sé si a usted le ha tocado sufrir, yo no sé por lo que usted está pasando, pero si usted sabe que está en el centro de la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, siga adelante, hermano, porque usted no se va de aquí el día que el enemigo determina. Usted parte de aquel lugar cuando Dios lo diga, y si Dios lo dijo, váyase feliz porque terminó la labor. Entonces, en Jeremías Dios demostró
que el ser humano nace con propósito, pero faltaba otra cosa. Había que restaurarle el destino que se había perdido. Entonces Dios le habla a Daniel. Y cuando le habla a Daniel, dice: pero tú, Daniel, sella las palabras de este libro, porque es para el tiempo del fin. Porque vendrá un tiempo donde muchos de los que duermen se levantarán, uno para condenación eterna y otro para salvación perpetua. Y comienza a revelar que el ser humano tiene resurrección. Y por eso cuando Cristo viene, Cristo restaura estas tres áreas. Primero restauró la identidad. ¿Cuándo restauró la identidad? Cuando enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro. Le cortó el término de decir: Jehová, Dios Todopoderoso, que creaste los cielos y la tierra. Porque Jehová sigue siendo Jehová. Pero cuando Cristo vino y restauró la comunión del ser humano, salvo por él con Dios, ahora le dice: cuando oren, digan: Padre Nuestro. Sientan la confianza que el altar está abierto para ustedes. La cortina se rompió. El lugar santísimo tienen acceso. Ay, yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Si usted entiende ahora su identidad, ahora usted sabe que en el Señor usted tiene acceso en el mundo espiritual a los bienes espirituales. A los bienes espirituales. Por eso no le pida al Señor con pasividad la sanidad. No, reclame la sanidad, porque en Cristo usted tiene derecho a ella. En Cristo clame por bendición. En Cristo clame por libertad. No le acepte al diablo una atadura. No le acepte al diablo que lo tenga atado. Diga: no, Señor, yo soy para ser libre, porque soy hijo de Dios. Y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. No acepte atadura en su vida. No la reconozca. Deje de estarse identificando con el ADN de Adán. Yo no digo: ay, mi mamá sufría de diabetes, pues yo sufro de diabetes. Mi mamá era hipertensa, yo voy a ser hipertenso. No, Señor, yo corté con toda esa maldición. Yo me identifico con Jesús. Yo me identifico con Cristo. Usted está llamando suyo lo que no está llamado a ser suyo. Ay, esta atadura que yo tengo, esta debilidad que yo tengo, ¿usted qué se la está poniendo? En Cristo la libertad fue comprada. Usted lo que tiene que ir al Calvario a cobrarla. Mire, usted puede tener una herencia grandísima y esa herencia estar en el banco. Y si usted no deja la pasividad y va al banco a cobrar, usted lo tiene en número, pero no lo tiene en efectivo. Así hay gente que en la fe en Cristo tienen las cosas, pero no lo hacen efectivo. Porque no desarrollan esa fe. Mire, camine en esa fe. No se identifique con Adán, identifíquese en todo con Cristo. Las áreas de su vida, alabado sea el nombre del Señor. Las áreas de su vida que usted siente atada, diga: no, Señor, eso se rompe. En mí eso no gobierna. Mi mamá era santera, mi mamá le ponía refresco rojo a los llamados santos y los demonios se caminaban en la casa. Mire, cuando yo me convertí, que entendí todo esto, yo rompí con todo eso y le dije: diablito, tú no tienes parte en mi vida, tú no tienes lugar en mi vida. Y un día le tumbé el altar a mi mamá, le desbaraté el altar, se lo quebré y quemé los muñecos eso. Y vino una presencia diabólica, vea, contra mí, hacía tumbarme. Le dije: diablo, si tú me vienes a reclamar a mí, yo tenía 5 horas orando en ese momento, a mí no me reclame, mira y vete para allá donde el que me mandó a mí. Ve a ver si tú puedes echar ese pleito, porque yo contigo no voy a pelear. Vete allá arriba. Al día de hoy, mi mamá no me reclamó el altar. Hasta el día de hoy. Eso hace más de 15 años. Mi papá, Dios me permitió que yo me lo bautizara, lo llevara a las aguas y lo bautizara. Yo no acepto maldición. Mi papá sufría de hemorroides y se operó de hemorroides. Mi papá sufría de los intestinos. A mí me dio un hemorroide y un día le hablé, le dije: hemorroide, como se secó la higuera, tú te secas. Más de 17 años, jamás yo supe lo que era hemorroide. Hay un momento que hay que pararse con insistencia y decirle: no, y el enemigo dice que sí, tú que no, y él que sí, tú que no, él que sí, tú que no, hasta que el diablo noquea, porque la fe al perseverar se mantiene y te va a dar la victoria. Así que nosotros estamos aquí, tenemos una identidad que somos hijos de Dios. Por eso Jesús le dijo: oren, Padre Nuestro. Después somos con propósito. Jesús le dijo: ejemplo yo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes vayan y hagan también. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. ¿Por qué nos mandó a predicar? Porque él le dijo a los discípulos: mientras estoy en el mundo, soy luz de este mundo. Hermano, mientras usted esté aquí, sea luz. Usted es luz y sal de la tierra, y yo también. A usted y yo no nacimos para que la televisión nos lleve todos los tiempos de nuestra vida, para que sea la tienda que nos consuma todo el tiempo de nuestra vida. No. Hagamos todo eso sin dejar de hacerlo de Cristo. Siga iluminando, siga sazonando con la sal del Señor. Voy rápido por la hora, pero ve que no da tiempo para desglosar tantas cosas como esta. Y por último, al restaurar el destino, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y si está vivo, no morirá.
eternamente. Por eso el creyente verdadero, aunque respete la muerte, no le tiene temor, porque sabe que con la muerte no termina su vida, sino que la muerte es la transición hacia la mayor manifestación de su propósito. Sea bendito el nombre del Señor. Y ahí cierro para orar antes de entregar este mensaje. Así como el ADN espiritual fue alterado en Adán, en Cristo fue restaurado. Y hoy usted tiene que tomar una decisión con cuál ADN usted se identifica. Cuando yo aprendí eso, aprendí una libertad que me quitó el estar luchando con la naturaleza pecaminosa. Después comencé a ejercer fe en la libertad que Cristo me dio. Por eso yo a la gente no la forzo ni le predico cambiarlo a la fuerza. A la gente yo le predico a Cristo, porque si se encuentra con Cristo de verdad, Cristo lo cambia. Y hace un cambio desde adentro que va saliendo hacia afuera. Cristo se mete adentro y se cambia su naturaleza, porque la Biblia declara que así como en Adán, sin usted estar ahí en el huerto del Edén, porque usted no estaba ahí el día que Adán pecó, a usted ni a mí nos preguntaron, y por defecto heredamos su defecto. Entonces, ¿por qué nos da tanto trabajo a nosotros aceptar que aunque no estuvimos en el Calvario aquel día, ahora por defecto, al nacer de nuevo en Cristo, somos santos, somos perfectos y somos libres? La santificación, la santidad no es algo que se impone ni se obliga. Si usted nace de nuevo en Cristo, así como a mí no me obligaron a parecerme a mi papá, porque el código genético de mi célula me hizo parecido a él, su código genético espiritual lo va a hacer parecerse a Cristo. Dios mío, yo siento una unción muy fuerte. Por eso es que la Biblia dice que el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado. Es que la naturaleza pecaminosa ya no está en él, en el sentido de dominarlo. Y es por eso que dice, si alguno estaba y ya no está, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si no, nunca se hubiesen apartado. Mire, si usted nació de nuevo de verdad, nadie lo vuelve a hacer a contar bolita otra vez. Si usted nació de nuevo de verdad, no es verdad que usted se va a deleitar en el pecado. Jamás. Jamás. Y usted era pastor, entonces si una gente nació de nuevo puede apartarse. Sí, como el hijo pródigo. Si nació de nuevo se puede apartar, pero como nació de nuevo de verdad, va a tener ese fuego quemándolo por dentro hasta que vuelva a la casa de su papá. Si se quedó en el mundo porque nunca nació de nuevo, le gustó la religión, le gustaron los coros y le gustaba lo que se hacía en la iglesia, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Después que ese fuego usted lo quema, después que ese fuego usted lo cambia, nadie lo liga al mundo otra vez, nadie lo amarra al mundo otra vez, porque se le metió esa santidad por dentro de Cristo. Eso sale solo. Así como hay personas que son peleones porque su papá y su mamá eran peleones y le dan esos pleitos, sin pedirlo, aprendían a pelear. Así mismo, sin usted pedirlo, simplemente por usted creer de verdad la fe en Cristo, usted comienza a manifestar los rasgos de Jesús. Eso viene por naturaleza sola. Por eso ya allá en la iglesia le predico a los jóvenes, conozcan a Cristo. Si lo conocen a Él, todo lo demás se va a ganar. Todo lo demás se va a ganar, porque Él lo va a ir venciendo, va a ir rompiendo los placeres pecaminosos. Si Cristo se le metió adentro a usted de verdad, no es verdad que usted se va a sentir feliz con lo que el mundo le ofrece. Jamás. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Quiero que alguien me toque el piano, por favor. Oh, gloria al nombre del Señor. Póngase de pie un momentico. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Jesús. Sea bendito el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La hermana que está allá, hermana, levante su mano al cielo. Así dice el Señor: el enemigo peleará contra ti, pero no te va a vencer. Tus rodillas, yo soy el que la he cimentado, porque tu vida de oración soy yo que te la pongo. Tú oras por lo que yo pongo en tu corazón,
Y esa es tu virtud, hija. Tu virtud es que tú buscas que tu oración provenga de lo que mi espíritu te inspira. Y ahí es que está tu victoria. Y aunque el enemigo se levanta aún desde el seno de la familia, yo te guardo. Y tú sabes mantener el gozo. El sufrimiento no ha podido empañar el gozo de tu corazón que recibiste el día que me conociste. Porque no han faltado las batallas ni han faltado las luchas. Pero el gozo ha sido tu fortaleza. Tu fe cimentada sobre la roca ha sido tu fuerte. Y dice el Señor, por eso yo voy a abrir puertas que estaban cerradas. Yo voy a desatar lo que hasta este momento estaba retenido. Y aquí dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que lo que el enemigo te ha tenido amarrado, hoy se desata, hoy se suelta. Tú terminas un año en el cual va a entrar a una nueva temporada ahora, en un nuevo tiempo. Mindra Basacá, Lembra Sotocó, y la Yasquima. Los tuyos no se perderán, no se perderán, no se perderán, porque yo los tengo marcados. Sigue confiando, aunque tus ojos en lo natural vean las cosas difíciles. Para mí no hay nada imposible. Alabe al Señor, que el Señor está aquí. Alabe al Señor. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo, tú estás aquí en esta noche.